Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura de enseñanzas de Kapila Deva, meditación en la forma trascendental del Señor. Nikat matam esprihayantit kechim, matpada sevavirat mat iha, ye niyonyatu bhavata prasaya, savajayante mama paurushani. Un devoto puro que está apegado a las actividades del servicio devocional y que siempre se ocupa en el servicio de mis pies de loto, nunca desea volverse uno conmigo. Un devoto así que está firmemente comprometido, siempre glorifica mis pasatiempos y actividades. Hay 5 tipos de liberación declarados en las Escrituras. Uno debe volverse uno con la suprema personalidad de Dios o abandonar su individualidad y fundirse en el Espíritu Supremo. Esto se llama Ekatmatam. Un devoto nunca acepta este tipo de liberación. Las otras 4 liberaciones son: ser ascendido al mismo planeta que Dios, Vaikunta, asociarse personalmente con el Señor Supremo, alcanzar la misma opulencia que el Señor y alcanzar sus mismos rasgos corporales. Un devoto puro, como explicará Kapila Muni, no aspira a ninguna de las liberaciones. Desprecia especialmente el intento de volverse uno con la suprema personalidad de Dios. Sri Prabodhananda Sarasvati, un gran devoto del Señor Chaitanya, dijo: Kaivalya Nirakayate. La felicidad de volverse uno con el Señor Supremo, que es la aspiración de los Mayavadis, se considera infernal. Esa unidad no es para devotos puros. Hay muchos supuestos devotos que piensan que en el estado condicionado podemos adorar a la personalidad de Dios, pero que en última instancia no existe personalidad. Dicen que dado que la verdad absoluta es impersonal, uno puede imaginar una forma personal de la verdad absoluta, impersonal por el momento, pero tan pronto como uno se libera, la adoración cesa. Esa es la teoría propuesta por la filosofía mayavada. En realidad, los impersonalistas no se sumergen en la existencia de la persona suprema, sino en su brillo corporal personal que se denomina Brahmayotir. Aunque ese Brahmayotir no es diferente de su cuerpo personal, ese tipo de unidad, fundirse en el brillo corporal de la personalidad de Dios, no es aceptado por un devoto puro, porque los devotos disfrutan de un placer mayor que el de fusionarse en su existencia. El mayor placer es servir al Señor. Los devotos siempre están pensando en cómo servirle, siempre están diseñando formas y medios para servir al Señor Supremo, incluso en medio de los mayores obstáculos materiales. Los Mayavadis aceptan la descripción de los pasatiempos del Señor como mitos, pero en realidad no lo son hechos históricos. Los devotos puros aceptan las narraciones de los pasatiempos del Señor como verdad absoluta. Las palabras Mama Paurushani, mis gloriosas actividades, son significativas. Los devotos están muy apegados a glorificar las actividades del Señor, mientras que los Mayavadis ni siquiera pueden pensar en esas actividades. Según ellos, la verdad absoluta es impersonal, pero sin existencia personal. ¿Cómo puede haber actividad? Como los impersonalistas toman las actividades mencionadas en el Srimad Bhagavatam y el Bhagavad Gita y otras escrituras védicas como historias ficticias, las interpretan de la manera más traviesa. No tienen idea de la personalidad de Dios. Meten innecesariamente las narices en las escrituras y las interpretan de manera engañosa para engañar al público inocente. Las actividades de la filosofía mayavada son muy peligrosas para el público y por eso el Señor Chaitanya advirtió a sus discípulos que nunca escucharan de ningún mayavadi hablar de ninguna escritura. Los mayavadis arruinarán todo el proceso, y la persona que los escuche nunca podrá llegar al sendero del servicio devocional para alcanzar la perfección más elevada. Es posible que solo pueda hacerle después de mucho tiempo. Kapila Muni afirma claramente que las actividades bhakti son trascendentales a mukti. Esto se llama Panchama Purushartha.
Generalmente las personas se dedican a actividades religiosas, de desarrollo económico y de complacencia de los sentidos, y en última instancia trabajan con la idea de que van a volverse uno con el Señor Supremo, Mukti. Pero el Bhakti es trascendental a todas estas actividades. Por lo tanto, el Srimad Bhagavatam comienza afirmando que todo tipo de religiosidad pretenciosa está completamente erradicada del Bhagavatam. Las actividades rituales para el desarrollo económico y la complacencia de los sentidos, y después de la frustración en la complacencia de los sentidos, el deseo de volverse uno con el Señor Supremo, son todas completamente rechazadas en el Srimad Bhagavatam. El Bhagavatam está dirigido especialmente a los devotos puros que siempre se ocupan en la conciencia de Krishna, en las actividades del Señor y siempre glorifican esas actividades trascendentales. Los devotos puros adoran las actividades trascendentales del Señor en Vrindavana, Dwaraka y Mathura, tal como se narran en el Srimad Bhagavatam y otros Puranas. Los filósofos mayavadis los rechazan por completo como mitos, pero en realidad son temas grandes y adorables, y por lo tanto solo los devotos pueden disfrutarlos. Esa es la diferencia entre un mayavadi y un devoto puro, según su visión de las escrituras. En realidad las escrituras védicas son Krishna Katha. Tema sobre Krishna y Krishna Katha no es un tema para un club de debate. Está destinado a los devotos. Los no devotos simplemente pierden el tiempo leyendo el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, y a menudo hemos mencionado que los supuestos eruditos políticos y filósofos simplemente dan comentarios engañosos cuando intentan interpretar el Bhagavad Gita. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura solía decir que son como personas que intentan lamer una botella de miel que está sellada. Si uno no sabe cómo saborear la miel, comienza a lamer la botella, pero para realmente probar la miel, la botella debe estar abierta y la llave para abrirla es el devoto. Por eso se dice, en compañía de devotos puros, la discusión de los pasatiempos y actividades de la Suprema Personalidad de Dios es muy placentera y satisfactoria para el oído y el corazón. Al cultivar ese conocimiento, uno avanza gradualmente en el sendero de la liberación y a partir de entonces se libera y su atracción se fija. Entonces comienza la verdadera devoción y el servicio devocional. Srimad Bhagavatam 3.25-25. Dios es eterno y sus instrucciones y seguidores también son eternos. En el Bhagavad Gita 4.1 Krishna le dice a Arjuna que hace millones de años le habló el Bhagavad Gita, el dios del sol. El Bhagavad Gita le fue hablado a Arjuna hace 5.000 años y si lo leemos hoy encontraremos que todavía está fresco. El Bhagavad Gita y Krishna nunca envejecen. Aunque Krishna es el más antiguo, el mayor de todos, siempre permanece como un joven adolescente. Nunca parece tener más de 20 años. Las palabras de Krishna son absolutas al igual que su forma, cualidades y actividades. Siempre son frescos y nuevos. Si no lo fueran, ¿cómo podrían los devotos glorificarlos día tras día con mayor entusiasmo? Cuanto más se glorifica a Krishna, más entusiasmo se vuelve en glorificar, glorificar y glorificar. Este es el significado de espiritual. En el mundo material, si repetimos algo 1, 2, 3 o 4 veces, finalmente se vuelve trillado y repugnante. Sin embargo, este Mahamantra Hare Krishna se puede cantar las 24 horas del día y uno todavía se sentirá fresco y entusiasmado. No es un sonido material como los sonidos que escuchamos en la radio. Es un sonido espiritual que proviene del mundo espiritual. Incluso en el mundo material podemos emitir un sonido desde un lugar y oírlo a miles de kilómetros de distancia. Un sonido espiritual puede liberarse desde muchos billones de kilómetros de distancia y puede oírse, siempre que se tenga la máquina para capturarlo. Esa máquina es Bhagavat Prema. Aquellos que han desarrollado amor por Dios pueden oírlo. Arjuna no era ni vedantista ni sannyasi, ni estaba particularmente avanzado en comprensión espiritual. Sin embargo, escuchó el Bhagavad Gita porque era un bhakta. Los eruditos y políticos ateos no pueden comprender la vibración trascendental. Solo pueden lamer la botella de miel. Los tontos y los sinvergüenzas comen y beben de todo sin restricciones pensando que lo hacen en nombre de la religión. Hay muchos supuestos swamis y yogis que dicen a sus discípulos que pueden hacer cualquier cosa y aún así avanzar espiritualmente, pero eso no es posible. Hay que volverse un brahmana puro,
controlar la mente y los sentidos y hablar entre los sadhus sobre la suprema personalidad de Dios. Esto puede parecer muy difícil, pero uno puede convertirse en un sat, una persona santa, en un segundo. Si uno está ansioso, puede entregarse inmediatamente a Krishna. Cuando uno se acerca a Krishna, debe decir: mi querido Krishna, te he olvidado, ahora estoy completamente entregado a ti. Puedes matarme como quieras, o si quieres puedes darme protección. Cuando el Señor Supremo le preguntó a Prahlad qué bendición deseaba, Prahlad Maharaj respondió: mi querido Señor, ¿por qué debería pedir alguna bendición simplemente porque he sufrido por ti? Eres sumamente poderoso y todo lo que obtengo lo obtengo de ti. Nací en una familia de demonios y tenía inclinación hacia el disfrute material. He visto a mi poderoso padre, a quien temían incluso los semidioses, aniquilado en un segundo. ¿Por qué debería pedir algo? Por favor, ocúpame en el servicio de tu siervo. Eso es todo lo que quiero, no quiero nada más. De ese modo, el devoto nunca pide nada material a la suprema personalidad de Dios. Los devotos simplemente se sienten satisfechos con glorificar al Señor. Este es el camino del Bhakti Yoga. Krishna desciende para complacer a sus devotos y destruir a los demonios. Desde el mismo comienzo del nacimiento de Krishna, los demonios estuvieron presentes. Kamsa aconsejó a sus agentes: tan pronto como nazca Krishna, dímelo, lo mataré inmediatamente. Él siempre estaba pensando en Krishna de esta manera negativamente. De manera similar encontraremos muchos supuestos religiosos cuyo único propósito es matar a Krishna. De una forma u otra intentan sacar a Krishna del Bhagavad Gita. Comentarán el Bhagavad Gita, pero en sus comentarios nunca mencionarán a Krishna. Nunca dirán que Krishna es la suprema personalidad de Dios y que se le debe adorar. Esto significa que son asuras, demonios, aunque puedan presentarse como grandes eruditos. De una forma u otra tratan de evitar el Krishna Bhakti y toda su propaganda apunta a eso. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari